Hola, reciban un respetuoso saludo del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Es un placer darle la bienvenida a este especial organizado por la Presidencia, creado para compartir información de alta relevancia en la salud pública en aras de fortalecer nuestro conocimiento profesional y ciudadano. Hoy abordaremos un tema que ha despertado gran interés y preocupación a nivel mundial. ¿Sabía usted que los sistemas electrónicos de administración de nicotina, como los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, no emiten vapor de agua inofensivo, sino un aerosol que puede contener nicotina, metales pesados como el plomo, estaño y el níquel, compuestos orgánicos volátiles y sustancias dañinas como el diacetilo? La evidencia científica señala que su uso puede generar adicción, afectar el desarrollo cerebral, principalmente en personas menores de 25 años, y provocar daños en el sistema respiratorio y cardiovascular. Conscientes de la importancia de comprender este fenómeno en toda su dimensión, desde nuestra corporación hemos preparado una conferencia de alto nivel fruto de la alianza entre la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, FECOPRO, el cual el colegio pertenece, y la Universidad de Costa Rica. Hoy contamos con la participación del doctor Giancarlo Córdoba Navarro, docente e investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, quien nos ofrecerá una exposición sólida, enriquecida con contexto histórico y respaldada por las más recientes evidencias científicas sobre el impacto de estos dispositivos en la salud de las personas. Hola, para mí es un gusto estar presentes aquí con usted. Agradezco mucho al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica y a la invitación de la doctora Ernestina Guine para tratar este tema tan importante. Mi nombre es Giancarlo Córdoba y soy profesor de la Escuela de Salud Pública, en el cual me desempeño como docente, y el día de hoy vamos a hablar acerca del impacto de los sistemas electrónicos de administración de nicotina en la salud de las personas. Quisiera iniciar con la diferencia de términos. Muchísimas veces hemos escuchado en la calle términos como vapeador, cigarrillo electrónico y menos conocidos sean o productos de tabaco calentado. La realidad es que el nombre oficial que le da la Organización Mundial de la Salud es SEAN o SSSN, el cual se refiere a sistemas electrónicos de administración de nicotina o sistemas similares sin nicotina para aquellos que no contienen nicotina. Lo que sí es cierto es que, sin importar cómo lo llamen, estos dispositivos, que yo prefiero llamarles cigarrillos electrónicos, son productos que se encuentran en el mercado, que algunas veces son reconocidos como por sus marcas, pero todos cumplen funciones específicas, como lo es llevar un aerosol del dispositivo al interior del cuerpo humano. Ahora, quizá para entender un poco cómo funcionan, debemos remontarnos un poco a la historia. La historia popular que encontramos hoy en día es que un creador de una idea revolucionaria, como es el farmacéutico chino Hong Lee, patentó el primer cigarrillo electrónico por allá del año 2003, el cual contenía nicotina. Esto se desarrolló en China y posteriormente migró a los Estados Unidos, donde logró una fama mundial. Al año siguiente, él fue la primera persona en fabricar y vender este producto por primera vez en el mercado chino y luego en el mercado internacional. Una de las motivaciones que tenía Hong Lee para desarrollar este producto fue que él quería que este fuera un sustituto del cigarrillo,
para que las personas dejaran de fumar. Y obviamente esta idea se le propone luego de que su padre muriera de cáncer de pulmón por haber fumado. Entonces él pensó que era una buena idea crear. Esta es la historia popular que nosotros conocemos. Sin embargo, hay una historia real detrás de esto. Y la historia real es que anterior al año 2003 ya habían muchas iniciativas que llevaban el desarrollo de una idea de un dispositivo que pudiera llevar sustancias adentro del cuerpo y que fuera de manera electrónica. Por ejemplo, en el año 1963, Herbert Hilbert presentó una patente para este producto y la idea era crear un cigarrillo que no tuviera tabaco ni que tuviera humo. Pero muchísimo antes de eso, Joseph Robinson, allá por el año 1927, entre 1927 y 1930, inventó el primer prototipo primitivo de un dispositivo que vaporizaba algunos compuestos para poder inhalarlos. La principal diferencia que tenía Robinson con su invento era que él quería poner compuestos medicinales en lugar de productos de tabaco. Acá podemos ver la imagen de la primera patente de septiembre 16 de 1930, donde Robinson explicaba el dispositivo y su funcionamiento para inscribirlo en la patente. Sin embargo, aunado a esa historia, también sabemos que muchas empresas tabacaleras desarrollaban dispositivos similares desde los años 60 y en las décadas siguientes, pero con una intención diferente a la de Robinson. Ellos querían que su dispositivo sí incluyera tabaco y sí generara ganancias económicas a sus arcas. Entonces hay muchísima evidencia científica donde industrias tabacaleras por allá de los 60s, 80s y 90s como BAT o British American Tobacco, R.J. Reynolds y Philip Morris mantuvieron investigaciones para desarrollar dispositivos fuera del mercado de estos productos que imitaban los cigarrillos convencionales, pero que en lugar de combustión general lo que utilizaban eran baterías y un líquido en lugar del fuego y las hojas de tabaco que tenían los productos convencionales. Hablemos ahora de, unado a esta historia, entendíamos que cómo la industria podía parar esas investigaciones hasta el año 2003 debido a que no querían competir con dos productos para un mismo público meta. Sin embargo, después de la idea un poco revolucionaria que trajo Hon Lik, a pesar de que no era tan revolucionaria para ese momento, abrió el mercado principalmente a pequeñas empresas y al día de hoy el mercado ya está dominado por aquellas grandes industrias que producen estos dispositivos. Cuando hablamos de dispositivos, de funcionamiento, tipos y modalidades, tenemos que sentar las bases. Primero, entender que este producto ha sido desarrollado mediante investigación y tecnología que se enfoca principalmente en crear un aparato comercial que sea altamente eficiente en llevar una sustancia desde el dispositivo hasta el interior del cuerpo. Y además de eso, necesitamos entender que este producto es eficiente siempre y cuando se dé a bajo costo y que sea atractivo para el usuario y que mejore las sensaciones que tiene este a la hora de utilizarlo. Pero entonces, ¿qué son? Básicamente son dispositivos de alta tecnología que simulan un hábito o un comportamiento específico, pero más allá de eso es un producto comercial. Es un producto comercial que una industria lo promueve y que pretende llegar a la mayor cantidad de público posible para aumentar sus ganancias económicas. ¿Cómo funcionan estos dispositivos? Bueno, los dispositivos que utilizan nicotina o que no utilizan nicotina, mejor conocidos como cigarrillos electrónicos, funcionan principalmente calentando a través de una bobina o de una resistencia que está conectada a una batería o un atomizador, una solución que se llama líquido de vapeo. Y al calentar este líquido lo que hace es producir un aerosol que los usuarios pueden inhalar. Por lo tanto, la mayoría de los cigarrillos electrónicos lo que hacen es compartir componentes esenciales como una batería, un atomizador o una resistencia, los cartuchos o tanques y una boquilla, que es lo que se introduce la persona en el cuerpo. Ahora, una de las verdades que es fundamental desmitificar es que los vapeadores solo emiten vapor, lo cual no es cierto, porque cuando hablamos de vapor tratamos de hacer referencia a el vapor de agua, que es inofensivo.
Lo cierto es que no todos estos dispositivos tienen agua y como vemos adelante hay muchas otras sustancias que en realidad forman parte de sus compuestos. El término de vapor claramente es estratégico, pero implica que es inofensivo. El término vapor lo ha acuñado la industria para hacer creer a las personas que este no va a generar ningún daño a la salud, pero realmente lo que está es guiando a un consumo que no es saludable. Lo que sí tenemos que tener claro es que los cigarrillos electrónicos lo que crean es un aerosol, y la definición de aerosol es partículas líquidas o sólidas suspendidas en un medio gaseoso, y eso es lo que podemos ver en las nubes que producen los dispositivos. Muchos ejemplos de aerosoles nosotros los podemos conocer en productos de limpieza o aerosoles para cocinar, pero como recordatorio es importante entender que el aerosol es diferente al vapor. Ahora bien, cuando hablamos de dispositivos, en este momento contamos con al menos 4 diferentes generaciones, que no me voy a detener a explicarlas todas, pero podemos ver las diferencias aquí. Las primeras generaciones eran muy parecidas al cigarrillo, sin embargo, como estrategia de la industria, las últimas generaciones asemejan más a dispositivos electrónicos y tratan de apartarse del hábito del fumado, tratando de asemejar que son productos diferentes, pero por lo general tienen una misma razón de ser, que es el consumo de la nicotina. Aquí podemos ver otra imagen que es un poco más real acerca de algunos dispositivos de los cuales pueden encontrar en diferentes mercados. Un punto importante aclarar es que estos dispositivos, a pesar de que comparten componentes, cada uno de ellos, cada una de sus características pueden ser diferentes entre sí, incluso a pesar de que sean una misma marca. Esto hace que las características que tiene el dispositivo, pero además las características que tiene el usuario, van a variar en cuanto al efecto de la salud que tengan las personas. Por ejemplo, el voltaje de las baterías, los materiales de los componentes, si hablamos de níquel, si hablamos de aluminio, y otras características podrían aumentar ese contenido tóxico de los aerosoles, de los cigarrillos electrónicos, y por ende podrían afectar en mayor o en menor medida la salud de las personas que utilizan. Es por eso que no podemos hacer una generalización acerca de las categorías de dispositivos. Realmente en este punto yo no puedo decir un cigarrillo electrónico genera esto o no genera esto. Para eso necesitamos muchísima más investigación, pero también es importante que a pesar de este gran reto de que no conocemos a grandes rasgos mucho de la evidencia que puede generar estos dispositivos en la salud, sí tenemos algunas particularidades relacionadas con sus líquidos, con la exposición a algunos componentes y con las exposiciones ambientales que pueden darnos una idea acerca de lo que va a producir en el cuerpo humano a mediano y largo plazo. Ahora bien, ya que hablamos de los dispositivos y sus componentes, también podemos hablar de los líquidos. Estos líquidos es uno de los principales componentes que tienen los dispositivos y lo que está contenido en ellos es una solución que se compone de, por lo general, 4 componentes específicos. Estos son el propilenglicol, la glicerina, que puede ser sintética o vegetal, saborizantes, aromatizantes o colorantes, agua en algunos dispositivos, pero no en todos, y normalmente nicotina. Esta nicotina puede ser natural o puede ser sintética. Ahora, como hablábamos anteriormente, este líquido se calienta para generar un aerosol y ese aerosol realmente emana partículas finas, que muchas de estas partículas están relacionadas en una cantidad variable con sustancias que ya son reconocidas. Estas sustancias son químicas, algunas son tóxicas y muchas son agentes oxidantes que ya están relacionados con el cáncer, las enfermedades respiratorias y cardíacas. Entonces, como comentaba, a pesar de que no tenemos la posibilidad de decir que un dispositivo produce directamente el cáncer, sabemos que muchas sustancias a las cuales están expuestos los usuarios sí están vinculadas directamente con algunas enfermedades. De esos componentes de los líquidos, muchos de ellos los tenemos en nuestra vida cotidiana. Realmente podemos encontrar el propilenglicol y la glicerina en productos cosméticos, en productos de limpieza, en productos alimenticios. Incluso la mayoría de estos componentes, tanto los saborizantes como el propilenglicol y la glicerina, están reconocidos por la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos,
como GRAS o la categoría de generalmente reconocidos como seguro. Sin embargo, esta clasificación se da únicamente para la ingestión oral y no así para la inhalación o otro método de administración. Es por eso que, a pesar de que tenemos productos que utilizamos ya en nuestra vida diaria y están reconocidos, estos no necesariamente van a generar el mismo efecto en la salud si los ponemos sobre la piel, como podrían ser una crema o un jabón, así los introducimos de manera inhalada en nuestros pulmones. A pesar de que sean muy pocos ingredientes en comparación con otros productos, por ejemplo el cigarrillo convencional, al ser calentados estos productos lo que generan es una degradación química y estas sustancias se descomponen en muchas otras que ya son reconocidas como cancerígenos, sustancias tóxicas o sustancias irritantes. Aquí vemos ejemplos del propilenglicol, por ejemplo, que se conoce en la industria veterinaria o en la industria cosmética. Y también la glicerina, ¿verdad? Que la podemos encontrar en productos alimenticios, farmacéuticos, incluso bucales. Y además de que también en el cuerpo humano nosotros tenemos la glicerina presente en forma de triglicéridos y ácidos grasos o glicerina libre. Entonces, una de las cosas que es importante rescatar es que a pesar de que estos productos los encontramos en nuestra vida diaria, no necesariamente el medio de administración nos genera un perjuicio a la salud. Sin embargo, al ponerlo en una sustancia que se calienta y tratar de introducirlo en los pulmones, puede tener un efecto importante en el desarrollo de enfermedades y, por supuesto, en el deterioro de la salud de las personas. Ahora, ¿qué es lo que dice la evidencia científica con respecto a estos productos? Pues realmente hay mucha evidencia científica acerca de qué pasa cuando las personas utilizan el propilenglicol y la glicerina vegetal en otros fines distintos a la inhalación. Lo que sí sabemos, además de eso, es que el efecto sobre la salud de ese calentamiento y aerosolización de estos productos pueden indicarnos que exista oxidación y fragmentación de compuestos carbonílicos que son la mayoría cancerígenos que se han estudiado y que los podemos reconocer en elementos como el formaldehído, el acetaldehído, la acroleína y el glioxal, que son altamente reconocidos por sus potencialidades cancerígenas. Este simplemente es un ejemplo de esa degradación. A la hora de incluir energía que es producida por la batería del dispositivo a estas sustancias, podemos encontrar, como les comentaba anteriormente, formaldehído, acetaldehído, glicidol, metilglioxal, y muchos de estos dispositivos logran esas cantidades de energía para poder descomponer estas sustancias y por ende generar la toxicidad. Como pudimos ver en la imagen anterior, muchas de estas sustancias se dan debido a la acumulación de energía que permite una degradación. En esa degradación encontramos estos compuestos nuevos que sí son reconocidas por muchas organizaciones como sustancias cancerígenas, tóxicas o irritantes, pero dependiendo del dispositivo podemos encontrarlos en cantidades que son menores, iguales o mayores a los cigarrillos convencionales, generando un riesgo que podría ser mayor o menor a consumir un dispositivo, un cigarrillo convencional. Algo que es muy claro, que la evidencia científica lo reconoce, es que el potencial que tienen los cigarrillos electrónicos de producir altos niveles de estas sustancias en condiciones intensas a partir de que se encienden es cero. A partir de esto entendemos que siempre habrá posibilidades de que estos dispositivos logren hacer degradaciones de estas sustancias y por ende exponer a las personas a los perjuicios de incluir estas sustancias en su cuerpo. En proporciones, cuando hablamos de las mezclas de los líquidos, se pueden variar en un rango de 0 a 100. Usted puede poner propilenglicol, glicerina vegetal, nicotina, y estas variabilidades lo que van a generar es que haya diferentes afectaciones en el cuerpo humano. Además de eso, conocemos que los puntos de ebullición de esas sustancias son diferentes. Por ende, el dispositivo, dependiendo de la potencia que tenga, puede generar algún tipo de reacción o no. Ahora hablemos de los saborizantes. Como hemos visto, los colores llamativos, los sabores muy intensos, los sabores muy populares es lo que encontramos en los comercios. Claramente los colores y los sabores
representan una estrategia de la industria que produce estos dispositivos principalmente para atraer a la población menor de edad o el público más joven. Todos esos saborizantes se encuentran tanto en los cigarrillos convencionales en los últimos años, pero también en los cigarrillos electrónicos. La investigación nos cuenta que estos saborizantes a partir del año 2014 eran aproximadamente unos 7,000. Sin embargo, para el año 2017 ya contábamos con 15,500 sabores. Aquí podemos encontrar cualquier tipo de sabor. Si pensamos en cualquier producto alimenticio y su sabor, también lo vamos a poder encontrar en un producto de ni tabaco o un producto de nicotina. Todos esos sabores por lo general son reconocidos por la FDA como seguros. Sin embargo, como hablábamos anteriormente, esto es simplemente para la ingestión oral y no para la ingestión inhalada. Además, la ciencia ha descubierto que los colorantes y los saborizantes, con solo el calentamiento y la introducción en el cuerpo por la vía inhalada, pueden generar inflamación y daño celular. Además, hay una enfermedad conocida como la bronquiolitis obliterante que se ha dado debido a la exposición al diacetil. Y el diacetil es uno de los saborizantes que utilizan muchísimos de los dispositivos que nos encontramos nosotros en el país. Estos saborizantes además dañan células endoteliales, alteran funciones vasculares y esto produce aumento en el riesgo de enfermedades coronarias, lo cual, a pesar de que un dispositivo diga no contener nicotina, pero sí saborizantes, podría generar un riesgo a la salud de las personas que los utilizan. ¿Y la nicotina? Bueno, además de eso, un componente muy importante de estos dispositivos y es una estrategia para atraer al público es la nicotina. Conocemos la nicotina como una droga que se encuentra principalmente en las plantas de tabaco y es altamente adictiva. Eso significa que cuando alguien la usa, su cuerpo va a continuar pidiéndole más. Sin embargo, en la planta de tabaco funciona como un insecticida natural. Pero eso no es todo. En los últimos años se ha desarrollado la nicotina sintética. Esta nicotina sintética es un derivado del petróleo y cumple con las mismas funciones que la nicotina natural. Básicamente, enganchar a las personas a el uso continuo de esta sustancia. ¿Qué efectos tiene la nicotina en el cuerpo? Bueno, hay algunos efectos que son inmediatos. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, se altera la química del cerebro y hace un aumento del estrés celular. Pero si ya tengo un uso constante de esta sustancia puede ser absorbida rápidamente en el cuerpo y va a ir directamente al cerebro. Eso podría ser una señal de adicción. Algunos de esos signos que podemos encontrar en las personas es antojos o sensación de necesidad de consumir la nicotina, necesidad de salir a buscar cómo conseguir nicotina en caso de que no la tenga, sentirse ansioso o irritable si se quiere consumir nicotina, pero no se puede, por ejemplo, si se está en el colegio, si se está en el trabajo, y continuar consumiendo nicotina porque le resulta muy difícil dejar de hacer esa detención por completo. Claramente, estos dispositivos y la exposición a la nicotina generan una preocupación principalmente en los jóvenes o en las personas menores de 25 años. ¿Por qué? Porque el cerebro se continúa desarrollando hasta esta edad aproximadamente. Por ende, al estar el cerebro en desarrollo, presenta una alta vulnerabilidad de la adicción y obviamente los efectos neurológicos van a ser mucho más fuertes en personas en las cuales su cerebro no está 100% desarrollado. Ahora bien, sabemos que en los comercios y en las redes sociales hay mucho marketing dirigido a los adolescentes para que consuman estos productos. Claramente, al tener usuarios muchísimo más jóvenes, van a garantizar que esos usuarios perduren el consumo a lo largo de su vida y generar mayores ganancias. Realmente hay muy poco interés de la industria que estos productos sean consumidos por personas mayores, ya que su consumo va a ser menor probablemente al no generar tanta dependencia, pero además de eso va a ser en un menor corto de tiempo, ya que puede estar expuesto a otras enfermedades. Sin embargo, los jóvenes todavía no lo están. Obviamente hay mucha influencia de pares, lo hemos visto en escuelas y colegios, pero también en las redes sociales y la desinformación que producen tanto la industria como muchas de las personas que venden este tipo de productos y que quieren generar mayores ganancias. Pero también entendemos que las personas menores de edad tienen mayor susceptibilidad a tener efectos a largo plazo. Por ende, al verse expuestos, probablemente vayan a generar mayores efectos a su salud en un futuro.
Cuando hablamos de esos efectos a la salud, además de la adicción y la dependencia, la cual hemos tocado anteriormente y que sabemos que es sumamente importante, tenemos que tener entendido que además de que el vapeo que inicia en la edad temprana puede ser mucho más difícil dejarlo en la adultez. Y además existen asociaciones importantes acerca del uso posterior de tabaco convencional, el uso dual, tanto del cigarrillo convencional como el cigarrillo electrónico, además del uso de otras sustancias debido a la afectación, a la alteración que ya tiene el cerebro. Conocemos que hay efectos cardiovasculares, principalmente en aumento de presión arterial, taquicardia y vasoconstricción. Hay alteración lípida y posible conexión con tumores y daño genético, y además daño celular y resistencia a la insulina. Todos estos efectos podrían darse a largo plazo, sin embargo, existe mayor riesgo de si se empieza a consumir a edades más tempranas de los dispositivos de vapeo. Conocemos efectos respiratorios y pulmonares, los cuales podrían ser un poco más obvios. Hay riesgo de EVALI, que es esta enfermedad de lesiones pulmonares relacionadas al vapeo, pero además sabemos que estas sustancias pueden dejar partículas ultrafinas, metales pesados e inflamar las vías respiratorias. Hay enfermedades que están ya documentadas, que están relacionadas con el uso de vapeo, como la neumonitis, la neumonía lipoidea o el daño alveolar. Y en cuanto a los daños celulares y al sistema nervioso, podemos entender que la oxidación de estas sustancias que son tóxicas, cancerígenas o irritantes pueden generar mayor estrés oxidativo y por ende generar un daño al ADN. Además, conocemos de muchos posibles efectos neurodegenerativos y deterioro en el aprendizaje, principalmente en aquellas personas que son mucho más jóvenes y que están en una etapa de vida donde necesitan hacer mucho uso de su cerebro. En conclusión, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos saber que ningún dispositivo de vapeo, ningún dispositivo electrónico que administre nicotina es seguro. Todos van a generar un riesgo y ese riesgo puede ser mayor a edades tempranas. Por ello, es necesario prohibir sabores atractivos y publicidad que se dirija principalmente a las personas más jóvenes. Es momento de educar en escuelas, en hogares, en centros de salud. Hay que fortalecer mucho la regulación, la vigilancia y las acciones interinstitucionales que se hacen para detener el consumo, principalmente en los menores de edad. Y además de eso, es importante incluir a los padres, a los docentes, al personal médico en programas preventivos que ayuden a detener el consumo elevado que estamos teniendo en Costa Rica de este tipo de productos. Les agradezco mucho por este espacio, espero que la información haya sido de mucho provecho y quedo a su disposición en caso de que haya algún tipo de pregunta o que necesiten contactarme. Muchísimas gracias.